Amigos de La Silla Rota, muchísimas gracias por vernos y la verdad es que esta semana tenemos dos invitados de lujo aquí en La Silla Rota en el portal, pues Mónica Garza, que creo que no necesita mayor presentación, una gran periodista, y también tenemos aquí a Francisco Rivas, psicólogo del Observatorio Ciudadano también, y pues justamente hoy vamos a platicar con ellos de un tema que pues nos interesa mucho y que seguro les va a interesar también a ustedes, que es el podcast, su segunda temporada, nos van a hablar de antifrágiles. Mónica, Francisco, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí. Muy bien, muy contentos de platicar con ustedes. Yo, no sé, Fran, supongo que también, al igual que yo, soy lectorísima de La Silla Rota todo el tiempo. Además, debo de hacer nada más una aclaración. Francisco es el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia y era psicólogo, es psicólogo de profesión, se desvió para hablar bien de la seguridad que en México cada día mejora, ¿verdad, Fran? Exactamente. Pero no, pues también muy contento de estar con ustedes. Yo aparte por mucho tiempo escribí en La Silla Rota, creo que por 4 años escribí en La Silla Rota, entonces un gusto estar contigo, estar con mi querida Mónica, una de mis más queridas amigas, una de las personas que más tengo en el corazón, así que es un gusto platicar con ustedes. Un gusto tenerlos por acá, pues andan de manteles largos, ¿no? Ahorita están a punto de estrenar la segunda temporada de Antifrágiles. ¿Nos podrían contar un poco de qué va esto, por favor? Pues bueno, la intención es hacer lo mismo que hicimos en la primera temporada y que creo que para muchos sorprendió, porque no nada más hablamos de los temas que nos ocupan y que nos atañen a todos los seres humanos. Temas de salud mental, temas de la condición humana, por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. Y creo que por primera vez en la historia, al menos en mi caso, y estoy casi segura que Francisco también, pero él ya lo dirá, hablamos desde nuestra personal experiencia, lo cual implica hacer revelaciones de nuestra vida personal en cosas que no habíamos abierto públicamente. Al hablar de temas de salud mental, hablamos de trastornos de salud mental, hablamos de, no sé, cuestiones como el trastorno borderline, cómo ha impactado en nuestras vidas, los trastornos de alimentación, cómo han impactado en nuestras vidas, la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, pero también nos hemos reído mucho, porque más Francisco y yo, los dos tenemos un humor muy negro y competimos de a ver quién tiene la vida más tragediosa que quién, y nos reímos mucho, siempre gana Francisco. Francisco, ¿nos podrías contar un poco cómo surgió Antifrágiles? ¿Cómo plantearon este podcast? A ver, pues yo tuve el gusto de que Mónica me invitara a este proyecto, a ella la invitaron precisamente por toda su gran trayectoria que tiene como comunicadora y pues yo llevo muchos años estando en medios y como invitado, como una persona que va a hablar de temas como muy específicos, con datos duros. Y debo decir que cuando me invitó, pues yo sí me sentí muy ansioso porque no es lo mismo llegar y decir el dato dice esto, la estadística dice esta, la teoría dice esto, lo que está pasando es esto, los niveles de evaluación son estos, hablar de cosas que nos tocan. Yo soy economista de segunda carrera, estudié psicología y por mucho tiempo he dado atención terapéutica y en los últimos años, como en el observatorio tenemos una área de atención a víctimas, me he enfocado mucho en apoyar a las víctimas, las ayudamos psicológica y legalmente. Pero no es lo mismo, de nuevo, estar de este lado en donde tú puedes apoyarte en la teoría, apoyarte en la información para dar sugerencias, a decir, a mí me pasó. Pero una de las cosas que Mónica y yo compartimos cuando nos hicimos amigos, nos conocíamos del trabajo, pero nos hicimos amigos, fue darnos cuenta que teníamos cosas de vida comunes. No puedo decir parecidas porque la manera en la que en la que ocurrieron las cosas fue bastante diferente, pero pues al final nos unió el hecho de tener en casa personas con ciertas características, con algunos trastornos, y esto pues tuvo una influencia en nuestras vidas y nos
una de las cosas que yo admiro mucho de Mónica es que precisamente a partir de lo que ella vivió, pues pudo haber dicho, mira, ya aquí, ahora sí que lo que la vida me traiga, y ella decidió ser autora de sus propias decisiones, responsable de sus propias decisiones. Y Antifrágiles es eso, es hablar de las cosas, de cómo todos tenemos problemas, porque si le rascas tantito, hasta las personas que parece que tienen todo resuelto, tienen algo que les haya dolido, que les haya hecho sentir en algún momento que no eran suficientes, o que les haya hecho sentir que su vida no iba por buen camino. Pero al final no es lo mismo que te quedes en esa situación de decir, pues ya la vida me pateó y entonces me quedo tirado en el suelo, a que, como el ser antifrágil implica, no solo yo voy a resistir, sino voy a tomar esta experiencia y la voy a capitalizar y la voy a hacer parte de lo que me hace ser fuerte, parte de lo que me ayuda a crecer, parte de lo que me ayuda a ayudar a otros. Entonces, Antifrágiles es un espacio en donde usamos nuestra vida, usamos lo que conocemos, para que muchos otros se den cuenta que siempre hay algo, hay una esperanza, hay vida después de las pérdidas, hay vida después de los fracasos, hay vida después de los dolores, hay vida después de las cosas que pensamos que eran irresolubles. Y cuando nos ponemos en contexto a lo que vivimos la mayor parte de personas en la sociedad, a veces nos damos cuenta que pues nuestros problemas no son tan graves como los pensamos a veces. Nos cerramos nada más en lo nuestro, cuando podríamos aprovechar esto, aprovechar la dificultad y construir algo. Claro, y además ser antifrágil, o sea, ¿por qué antifrágiles? Porque justamente en la vida, cuando te enfrentas a un problema que te lleva a una situación límite en tu vida, de cualquier tipo, como dice Francisco, o sea, tienes de dos sopas, tienes todo para perder o tienes todo para aprovechar esa oportunidad y ganar. Yo siempre lo digo, nadie se va a quedar estacionado en un mismo momento. Si estás siendo súper feliz, disfrútalo porque se va a acabar. Y si te la estás pasando del nabo súper mal, no te preocupes porque actúa en consecuencia, pero también se va a acabar. Entonces, creo que básicamente ese es el mensaje, ¿no? Tenemos de dos, o puedes irte por el camino para perder todo, o puedes irte por el camino donde sabes que algo vas a sufrir, que algo vas a perder, pero no todo, y algo vas a ganar y aprender a partir de ahí. Además, Antifrágiles, este formato, que la realidad es que se fue desarrollando conforme fuimos grabando los capítulos, pero sí fue una condición. A mí, cuando me buscó Rosana Fuentes Verain, que es esta periodista muy reconocida y que hoy es una gran productora de contenidos, un poco era esa la condición, o sea, era decir, hablemos de estos temas, pero quiero que tú lo cuentes desde una primera persona, lo que te pasó. Entonces, para mí, sí fue tomar una decisión y yo estaré siempre muy agradecida con ella y con esta oportunidad. Te voy a decir por qué. Porque yo, sin quererlo y sin buscarlo, y ahora sí voy a hablar de mi parte personal, muchas veces he sido señalada, etiquetada, he aparecido en publicaciones en las que yo no tengo una vida para ser cliente frecuente, ni mucho menos, y se han metido a decir cosas o sugerir o suponer de mí, de mi hija, de mi historia, que no nada más son mentira. O sea, están completamente alejadas de la realidad. Entonces, para mí era una oportunidad de decir, claro que soy una persona llena de defectos, claro que me han pasado cosas duras, pero no esas. Y las que sí son verdad, si alguien va a contarlas, voy a ser yo. Y si con alguien voy a compartir ese micrófono, porque ojo, cuando tú le platicas a alguien algo muy íntimo, tienes que hacerlo, como decía mi papá, en el oído de alguien que va a saber qué hacer con eso.
Entonces, cuando Francisco y yo empezamos a desarrollar esta relación personal, que luego se convirtió en una relación profesional a partir de este proyecto, lo que hemos hecho es proyectar ese estoy compartiendo y debatiendo y analizando mi situación, que es una situación de muchas personas, porque uno no solo en el mundo con ningún problema, con alguien que no lo va a juzgar, sino que va a saber qué hacer con esa, con el proyecto de Antifrágiles. No por contar la historia de Francisco o por contar la mía, sino por contar una historia con la que millones de personas se van a ver reflejadas, identificadas, y a lo mejor en una de esas, con mucha suerte, encuentran una respuesta a una pregunta que se estén haciendo en ese momento. Y en tu caso, Francisco, ¿cómo lo has vivido? Pues mira, como te decía, para mí es algo muy innovador, porque yo no estaba acostumbrado a abrir cosas de mí de esta manera. Sí ha sido sorprendente la respuesta de muchos. Aparte, a diferencia de Mónica, que habla con las piedras, yo soy la piedra que se esconde detrás, soy el que habla de muchas cosas, pero realmente no abre mucha información sobre mí. Decidí tomar esta oportunidad porque aparte, pues, una de las cosas que también coincidieron es que tuvimos pérdidas muy cercanas, Mónica y yo. El papá de Mónica falleció, poco tiempo después falleció mi mamá. Entonces fue también como un momento liberador para sacar cosas que estaban ahí. Yo, hay momentos en donde mucha gente se sorprende por cosas que fueron de mi vida. No tuve una infancia particularmente fácil, pero la verdad es que de todos modos, pues soy alguien bendecido porque he tenido mucha suerte y porque vengo desde una situación pues, muy privilegiada de haber podido conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde dije, sí es una oportunidad para hablar de qué significa pues vivir la violencia familiar en primera persona, qué significa perder personas, qué significa salir del closet, qué significa tener relaciones con personas que están en el closet y pero tú ya no lo estás, o sea, todo ese tipo de aspectos que pueden enriquecer. Y fue muy chistoso porque yo por 13 años fui profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y yo daba dos materias en particular, una era teorías de la personalidad y la otra era entrevista clínica. Y la verdad es que ser profesor es una de mis actividades favoritas, entonces creo que lo hacía bastante bien, siempre me iba muy bien. Y entonces muchos alumnos me han escrito, dicen, profe, ¿cómo? No sabía esto, no sabía el otro. Amigos, familiares que también pues sabían parte de cosas que sucedían en mi vida, pero no están informados del todo y que fueron pues como muy sorprendentes, como lo dice Mónica. O sea, hubo gente que dijo, pero ¿por qué no me dijiste nada? Como si cuando tienes 6, 7, 8 años puedas decir algunas de las cosas que nos pasan en la vida, como si tuvieras las herramientas para poderlas expresar. Y una parte muy padre ha sido que yo en la pandemia me dediqué mucho tiempo a dar terapia a personas con muy escasos recursos. La terapia siempre hay que cobrarla, es un requisito base. Entonces, desde que cobraba 5 pesos, literalmente, hasta que cobraba cada mes 20 pesos, cosas así. Entonces, ha servido porque muchas personas que sí tienen los recursos para poder ir a terapia, los recursos económicos, pero no tienen los recursos a veces emocionales de muchos lugares del país, me han buscado y me han dicho, ¿qué hago? Porque le han resonado estas cosas. Por ejemplo, alguien que me hablaba de, oye, es que yo llevo 10 años en este trabajo donde me están maltratando, donde me dicen estas cosas, me hacen estas cosas, no sé cómo poner los límites. Entonces, que yo encarrilo hacia tomar terapia, no conmigo, sino con otras personas, personas que me han dicho, bueno, yo llevo 50 años y tengo 50 años, estoy en el closet, estoy casado, tengo hijos, no sé si salir o no salir, qué implica para mis hijos, qué implica para mi esposa, personas que me han hablado de precisamente pues, un caso de una mamá muy preocupada porque se da cuenta que su hijo tiene todos los signos y síntomas de una persona border. Entonces, como nosotros abordamos el tema, pues hablar
de eso. En esta segunda temporada vamos a tocar temas que son muy profundos. Algunos los vamos a hacer medio lúdicamente, por ejemplo, el tema del alcoholismo, le queremos dar como los dos enfoques, ¿no? Porque todos tomamos, y en México es impensable una... Mucho. En México es impensable una velada sin alcohol, casi, casi. Entonces, no quisimos hacerlo desde el juicio, no quisimos hacerlo desde, ay, qué mal el alcoholismo, sino más bien como decir, estas son las consecuencias, esto sí es alcoholismo, esto no, tú toma tus decisiones, no necesariamente porque tu pareja se ponga una guarapeta el fin de semana es alcohólico, o sea, hay como que matizar algunos aspectos. Hablamos de, por ejemplo, de la violencia sexual y quienes hemos vivido la violencia sexual, qué significa y qué impacto ha tenido en nuestras vidas. Y esto, o sea, si los temas que abordamos en la primera temporada han servido para que muchas personas nos digan, y si hay gente que me ha escrito y me dice, hoy los extraño, era como tener amigos en casa todas las semanas y ahora que no los he tenido los estoy extrañando. Pero en esta segunda temporada vamos a tocar temas como muy profundos. Uy. Cierro nada más diciendo una cosa que me llamó mucho la atención. El jueves me invitaron a cenar de la embajada alemana y estaba el encargado de negocios de la embajada alemana, el encargado de negocios de la embajada norteamericana y otras personalidades, porque venía vino un ministro de Alemania que hace parte del Bundestag. Y me dice, me dice el de la embajada alemana, oye, te tengo que decir algo antes de que nos vayamos. Estoy escuchando tu podcast y estoy con la boca abierta. No sabía eso. Y entonces empezamos a hablar y resulta que también el de la embajada de Estados Unidos ha escuchado nuestro podcast. Y fue muy chistoso porque estábamos hablando de delincuencia organizada, de democracia, Estado de Derecho, y terminamos al final de la velada hablando pues de la condición humana y de la antifragilidad. Claro, pero es que justamente lo que estamos platicando, ¿no? Que realmente son cosas que a todos nos pasan, situaciones que todos vivimos, y pues está muy padre el vernos reflejados en ustedes y el sacar algo del podcast, ¿no? Adueñarnos de algo de lo que ustedes están hablando. Mónica, en tu caso, ¿cuál ha sido el episodio que pues más te marcó por alguna razón? O el que tú digas, este es como el que creo que es el que más me gustó por algo de lo que pude compartir. Esa es una muy difícil pregunta porque es como cuando me preguntan cuál fue la mejor entrevista que hiciste en Historias Engarzadas cuando hiciste 400 entrevistas, ¿no? Y todas tienen algo. Claro. Todos los capítulos son distintos y tienen vida propia, porque llegamos con una idea, o sea, llegamos con un papel y decimos, estos son los bullets de los temas que vamos a tocar hoy, y de repente, ¡pum! O sea, empezamos a desviarnos por otro lado, o a alguien le nace hacer una revelación que no tenía ni considerada y surgió. O sea, son conversaciones. Sí debo de decir que en esta segunda temporada hay especialmente un capítulo que yo no sé si para la audiencia va a ser sobrecogedor. Para mí fue sobrecogedor salir de la cabina y decir, lo dije, lo abrí. Un tema que a mí, en lo personal, me ha costado mucho trabajo en la vida, abrir, incluso en terapia. Y jamás me hubiera yo imaginado que lo haría en un micrófono y que sería público. Y cuando salí de ahí, pensé por un segundo si quería que esto saliera al aire, porque de pronto para mí siempre, o sea, estar con Francisco y estar en esa cabina, de pronto se nos olvida que es una cabina y se nos olvida que están los micrófonos y nos vamos como gorda en tobogán y diciendo cosas, pero que luego no nos importa y uno llega a una edad donde dices, yo ya no tengo ni dobles vidas, ni tengo nada que ocultar, o sea, no importa. Pero esto particularmente sí es un tema que marcó mi vida de muchas formas y que fue un episodio que ocurrió en mi infancia. No voy a decir de qué se trata porque quiero que escuchen el podcast, pero sí hay uno en particular que o sea, salí de ahí e incluso todavía lo platiqué con Francisco, lo platiqué con Hook, con Rosana,
Fuentes Verain, digo, recordando que esta es una producción de Hook para Podimo. Entonces, pues Rosana, que es la productora, es la que pues integra, negocia, ve todo lo de los contenidos, incluso con nosotros, es un poco nuestra psicóloga también. Y Rosana, que es muy sensible, sí me dijo, si no te sientes cómoda, le dije, no, ¿sabes qué? Va, porque ya hicimos con nosotros mismos como comunicadores. O sea, Francisco, él dice que no, pero Francisco es un gran comunicador y la verdad es que creo que además Podimo y Hook, que fue quien finalmente acepta que sea Francisco quien venga y descubre a este gran comunicador, pues nosotros nuestro compromiso era justamente comunicar cosas para que la gente se enganche. Y si tiene algo que denunciar, denuncie. Y si tiene algo, las cosas, cuando tú dejas metido algo que tiene vida adentro de una caja y lo encierras y deja de tener aire y deja de tener luz y deja de tener acompañamiento, se pudre. Lo mismo pasa con los episodios complicados o dolorosos. Si tú lo sigues encerrando en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, se va a pudrir y eso va a tener una consecuencia en tu personalidad y en tu forma de relacionarte con el mundo. Entonces, en apego a ese compromiso que habíamos hecho todos en ese equipo por decir las cosas en primera persona. O sea, no nada más de, ay, vamos a hablar de la jardinería, sino vamos a hablar de cómo me va a mí en la jardinería, ¿no? Fue que decidí, yo dije, no, ya lo dije, y si lo dije, por algo lo dije. Entonces, ya lo dije y me liberó, o sea, también me liberó, ¿no? Y claro, eso venía acompañado, o viene acompañado, ese es un capítulo muy fuerte, porque viene acompañado de un episodio mucho más impactante que vivió Francisco. Entonces se juntan estos dos episodios en un hombre, o sea, vivido por un hombre de una manera de impacto y vivido por una mujer de otra manera de impacto, más o menos en la misma edad. Y entonces ya no cuento más. Pero ese es el único capítulo, y no nada más en Antifrágiles, en mi vida como comunicadora. O sea, en mi vida como comunicadora. Entonces ya Antifrágiles para mí marcó un capítulo importante en el comunicar y el ser generoso para comunicar con la audiencia, si es que de verdad le vas a entrar, y contigo mismo, porque es importante. O sea, ese fue un regalo que yo me di a mí, porque además salí de ahí y algo me pasó, que dije, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya lo verán. No, pues la verdad, qué bonito que haya sido algo pues como catártico para ti y que lo compartas ahora con nosotros, ¿no? A través del podcast. Sí, así que escúchenlo. Francisco, ¿y en tu casa ha habido algún capítulo del podcast que te haya marcado más o que te haya, pues no sé, gustado más, que justo como nos comenta Mónica, que lo hayas sentido pues liberador? Bueno, coincido que probablemente el más difícil de traslaborar es el que hace referencia a Mónica. Pero mira, yo creo que hay algo muy interesante que pasa en la naturaleza. Cuando tú te das un golpe de esos que ves estrellitas, pajaritos como en las caricaturas que te da vueltas, generalmente, y no llegas a romperte el hueso, no sé si sabes, pero se hace una especie como de chichón interno al hueso. Y esa es la parte más dura de un hueso. Se vuelve la parte más resistente de un hueso. Creo que en nuestro caso es algo así. O sea, han sido situaciones que nos han llevado cerca de la ruptura, porque muchas sí han sido muy difíciles. Para mí si pienso en mi vida, una de las cosas que más me ha impactado es la inestabilidad. Yo me hice adicto ahora a una serie que se llama Shameless, y recomiendo que la vean, está en HBO.
y habla precisamente de una familia en una situación muy complicada económicamente, son de muy escasos recursos, un papá alcohólico, una mamá ausente porque es bipolar, y entonces son 6 hijos que sobreviven como pueden. Yo no estoy ahí, porque la verdad es que tuve la suerte de vivir en una casa cómoda, de viajar, de tener los recursos económicos suficientes para vivir con mucha comodidad, entonces no me puedo mínimamente comparar con eso. Pero sí ha habido momentos de mi vida en los cuales pues, mi mamá, por ejemplo, desaparecía semanas enteras y me dejaba en hoteles o me dejaba en lugares, porque pues ella era border, o pues que nos trepábamos al avión y nunca sabíamos en qué lugar íbamos a aterrizar, o que no, pues debido a la violencia extrema yo no sabía qué iba a pasar, o sea, si iba a regresar a la casa y encontrar gente viva o iba a encontrar gente muerta. Entonces, sí han habido varios capítulos que han sido, que recordarlos me ha llevado a decir dónde estaba. Y un poco entre el ejercicio que he hecho a lo largo de la vida de la terapia, el platicar abiertamente estos temas, el ahorita ver esta serie, me lleva a pensar que las personas tenemos mucho de dónde echar mano. Y eso es lo que para mí, sí, o sea, más allá de la experiencia bonita que ha sido comunicar y compartir con una amiga y hablar de cosas que nosotros ya habíamos hablado, o sea, en muchas ocasiones ya habíamos tocado los temas, tal vez no de esa manera, pero ya los habíamos tocado. Pero la parte más bonita es pensar que tal vez hay alguien que me está escuchando y que puede decir por primera vez, que tal vez se le haga un nudo en la garganta y puede decir por primera vez, es que a mí también eso me pasó y no lo he querido admitir conmigo mismo, porque la cosa más difícil no es llegar y decírselo a alguien más. En muchas ocasiones es decirte a ti mismo, oye, yo tengo esto, o me pasó esto, o de verdad me acaba de pasar esto y no puedo creer que me haya pasado. Entonces, esa es como la parte más bonita que quiero que quede de este ejercicio. Esperemos que en una tercera temporada podamos hablar de otros temas que traigo en la cabeza y que precisamente, por ejemplo, tiene mucho que ver con la antifragilidad, que es el autosabotaje y otros temas que pueden ser abordados desde muchos, desde muchas aristas, porque hoy sí estamos en un momento complicado. El país pasa por un momento complicado y no hablo solo de seguridad. Pasa por un momento complicado, radicalización, la juventud tiene una aproximación diferente a la que tenemos las personas ya de nuestra edad, y hay una ruptura de comunicación importante. Entonces creo que lograr esos puentes, encontrar esos espacios, va a ser útil para que muchas personas puedan ponerse en los zapatos del otro, porque sí nos cuesta mucho trabajo empatizar con las sensaciones, las emociones del otro, la realidad del otro, y queremos que todo se ajuste a lo que nosotros somos. O sea, como yo creo que lo correcto es hacer esto, pues entonces así debe ser. Y se rompe la comunicación. Creo que Antifrágiles es un muy buen espacio que nos lleva a tener esa mirada del otro, desde el otro, y decir, no lo había pensado. De hecho, por ejemplo, Mónica me dijo algo y esto no lo hemos platicado, pero una vez Mónica platicando en el podcast hizo una referencia acerca de cómo manejamos, por ejemplo, las parejas el enojo. Y ella por primera vez me dijo algo que yo hago, que es pasivo-agresivo, que es, por ejemplo, yo cuando me enojo con mi pareja, me quedo callado. Silencio. Sí. Yo pongo el silencio. Y la entonces, ley del hielo. Ajá, y Mónica, hablando de su historia y hablando de lo que para ella significaba, fue mucho más capaz de expresarme lo que muchas de mis parejas cuando se han enojado conmigo y me han dicho, es que, dime qué tienes, o sea, habla, ¿no? Así, pero al escuchar a Mónica y entonces como no era algo que tenía que ver conmigo, sí entró con mucha más fuerza y no entró por las malas, entró por las buenas. Entonces creo que esos son como algunos aspectos que podemos todos aprovechar de este ejercicio, y que de verdad yo sí espero que a mucha gente le pueda ayudar a conectar con las cosas buenas que tiene la vida y decir,
hay una vida después del desastre, hay una vida después de las pérdidas, hay una vida después de todo, y es más, puede ser todavía mejor. Y además, ¿sabes qué? Apelando a la comunicación, otra vez, o sea, hablemoslo, hablemos, ya no hablamos, nos escribimos, todo el mundo está metido en el WhatsApp todo el día, todo ya es digital, o sea, ya perdimos contacto físico con las personas y las personas hemos perdido ese contacto físico con nuestras emociones, porque pareciera que ya todo puede ser digital cuando tenemos que regresar a los básicos en ese sentido. Hablemos las cosas, digamos, soy vulnerable, me siento mal, tengo miedo, no quisiera hablar de esto, pero tengo que hacerlo. O a mí me pasan cosas, me explico, o sea, de repente pareciera que esta sociedad y estos momentos en el mundo pospandémicos nos llevaron a ser más robots de lo que ya éramos, ¿no? Y esta sociedad que te impone el tener que parecer que no tienes sentimientos, que nada te duele, que nada te pega, para que puedas sobrevivir en una mesa de negociación de lo que sea, de un contrato, de tu propio trabajo, en una mesa de redacción. O sea, pareciera que el que siente pierde. No, perdón, el que siente gana. Estamos perdiendo como sociedad, alejándonos de nuestras emociones. Y yo creo que ese es un poco el objetivo de este podcast. Y también para mí, y estoy segura que para Francisco también, fue un recordarnos, o sea, esta alarmita interna, este tilín que te recuerda que te estás alejando tú también de tus emociones. Entonces hay que traer de regreso esos momentos difíciles, claro, reírte de eso, sí. O sea, ¿qué sería el mundo sin el humor negro? Claro, pero no olvidar, o sea, no olvidar que nada viene de la nada y nada pasa por nada. Y si a ti te pasan cosas duras y no te impactan, estás muerto. Eres un cadáver que camina. Y este mundo no está hecho para los cadáveres que caminan. A mí que me gusta mucho caminar, yo hago senderismo. Ahí es donde me vuelvo a conectar y me doy cuenta para qué estoy viva, ¿no? Para ver qué bonito es el mundo y qué padre es desconectarme del celular, porque allá arriba en la montaña, allá hasta arriba, no hay señal, bendito sea Dios. Y no nos acordamos de lo importante que es conectarnos con nosotros y desconectarnos con lo otro. Le hemos dado más importancia a conectarnos con lo otro y nos vamos desconectando con nosotros y nos convertimos en eso, en cadáveres que caminan. Y eso es muy triste. Y creo que ese sí es uno de los objetivos de un podcast de esta naturaleza. Mónica, Francisco, pues la verdad es que se puso muy sabrosa aquí la plática con ustedes. Yo me podría quedar todo el día aquí platicando con ustedes y seguramente también todas las personas que nos están viendo aquí en La Silla Rota. Pero pues también ustedes tienen otras actividades. Para ir cerrando, me gustaría preguntarles, pues, ¿cuál sería el mensaje que les gustaría darles a todos los antifrágiles que pues los van a ver aquí en la entrevista? Pues mira, yo creo que si puedo resumir qué es ser antifrágil, es la vida te va a lanzar bolas curvas, te va a lanzar home runs, te va a lanzar una serie de oportunidades importantes y cada una de ellas conlleva un beneficio y un costo. Aprovecha los beneficios, aprende a valorar los costos, porque esos son los que te van a hacer antifrágil. Entonces, no importa lo que te esté pasando, vas a poder salir adelante. Y si hay momentos en donde sientes que no puedes salir adelante, pide ayuda. Claro. Para eso hay muchas personas que podemos ayudar. Claro. A mí me van a tocar los anuncios parroquiales. Recordarles que Antifrágiles es un podcast que está producido por Hook Audio exclusivamente para Podimo. Entonces, como es exclusivamente para Podimo, es muy importante que se suscriban a Podimo para poderlo escuchar. ¿Cómo se pueden suscribir? Entren a go.podimo.mx/antifrágiles.
Repito, go.podimo.mx/antifrágiles. Suscríbanse, porque además no nada más van a poder escuchar Antifrágiles, que es lo mejor que hay, sino que tiene Podimo una serie de contenidos increíbles. Yo soy súper fan, porque además a mí que me gusta muchísimo la historia, bueno, o sea, ahí no nada más tienes la historia, como si leyeras un libro de historia, sino tienes la historia de los que hacen la historia. Periodistas, historiadores, médicos, influencers, o sea, tienen como un catálogo de personalidades que van a hacer tu vida mejor y que van a hacer que te conectes a la vida otra vez, no mejor ni peor, que te reconectes a la vida. En los próximos, si los que se puedan suscribir en este momento, van a tener gratis 45 días. O sea, te suscribes hoy y vas a tener gratis 45 días para poder escucharnos, a Francisco y a mí, en Antifrágiles. Así que no pierdan la oportunidad, porque la verdad es que pues ya que vamos a meterle una lanita que la verdad es mínima, pues que sea en algo que valga la pena, ¿no? Entonces, Antifrágiles estoy seguro que es algo que vale la pena, y para ello, pues suscribirse a Podimo. Claro que sí, y pues a partir del lunes entonces ya el podcast. ¡Ya! Segunda temporada. La segunda temporada, sí, ahí los estaremos escuchando. Mónica, Francisco, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Ya los estaremos escuchando ahora en la segunda temporada de Antifrágiles. Nosotros seguimos leyendo La Silla Rota. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí en La Silla Rota. Los esperamos en otros episodios. Gracias. Gracias.